El día 7 de junio la Presidenta de la Nación estuvo con el Papa Francisco, estuvo también con Birri y estuvo dando una charla en una de las sedes de las Naciones Unidas en Roma, donde dijo que en la República Argentina tenemos menos del 5% de pobreza, que ese era el índice en la República Argentina. ¿Por qué polémica? Porque en realidad el índice de pobreza en nuestro país se dejó de medir en el 2013. En realidad el último índice que se conoce es del segundo semestre del 2012. Es decir, de los últimos 6 meses del año 2012 son los índices de pobreza que se conocen, o los últimos que midió oficialmente el INDEC. En ese entonces el índice era del 4,7%, el índice de la pobreza, y el índice de indigencia era menor al 1%. Esos fueron los datos que dio Cristina Fernández. Estamos en 2015. O bien hay mediciones y no las conocemos y la Presidenta tiene esos números y continúan siendo muy parecidos, o bien dio datos del segundo semestre del año 2012. Ahí comenzó la polémica por conocer los índices reales de pobreza e indigencia en la República Argentina. Después se sumó Aníbal Fernández, que con una perlita, la verdad que Aníbal una vez por año tira una buena perlita. En este caso dijo que la Argentina tiene índices mucho más bajos que Alemania. Que Alemania, lo dijo en una nota radial, en una entrevista, según estudios y según estadísticas alemanas, la República Argentina tiene menos pobres que aquel país. Pero bien, vamos a dar algunos datos de cómo se medía, porque no se mide más. Insisto, el INDEC dejó de medir la pobreza. ¿Se acuerdan la explicación que dio por entonces? Lo dio Kicillof. No, pero antes, previamente, el por entonces jefe de gabinete, Jorge Milton Capitanich, dijo que había un problema de empalme, porque se iban a dar a conocer y se levantó la conferencia. Un problema metodológico. Claro, un problema de empalme, dijo, que tenía que ver con cómo se medía, con parear los datos, etcétera. Pero bueno, los índices de pobreza e indigencia en la República Argentina, según el INDEC, ¿cuál era la metodología que se tomaban para medir? Bueno, se establecen dos canastas. Uno se conoce como la canasta básica alimentaria, muchas gracias, canasta básica alimentaria, la CBA. ¿Qué es lo que toma la canasta básica alimentaria? Es el umbral del límite de la indigencia, por lo cual se mide la indigencia. Es decir, que todos los ciudadanos que no superan lo que establece la canasta básica alimentaria están por debajo del índice de indigencia, que según el INDEC en el año 2012 era era inferior al 1%. ¿Qué es lo que toma la canasta básica alimentaria? Por calorías. ¿Cuánto necesita un ser humano? ¿Cuánto necesita un ser humano para nutrirse correctamente? A raíz de eso, en las calorías necesarias, se buscan los alimentos más económicos que proveen esas calorías, y a raíz del costo que tienen esos alimentos, se establece un monto. Según el INDEC, en el año 2013, porque estos son datos del 2013, que era lo que se iban a dar a conocer en su momento y no se dieron a conocer, en un hogar de una familia tipo, estamos hablando de padre, madre y 2 chicos de edades inferiores a 8 años, de edades escolares, para comer se necesitaba en septiembre del año 2013 750 pesos. Lo que decía es que con 750 pesos se podía comprar en cualquier supermercado los alimentos que contenían las calorías necesarias para la correcta nutrición de una familia de 4 personas. A raíz de esos 750 pesos, quienes estaban por debajo, o sea, quienes no llegaban a tener 750 pesos, se consideraban indigentes para el INDEC. Quienes lo superaban, ya estaban superando la línea de estos 750 pesos de la indigencia. ¿En el año 2013 fue esto? Este es de septiembre del 2013. Según 2013, el INDEC, vos para llegar a 750 pesos, si vos no llegabas a 750 pesos de ingresos, eras considerado indigente. Eres considerado indigente. A ver, ¿qué es lo que dice el Pero INDEC? ya estaba el dólar estaba como está ahora. Sí, claro. Claro. O sea, lo que dice el INDEC es que vos, para no ser indigente, necesitas comer. Si vos llegás a comer, no sos indigente. ¿Con cuánto se come? Con 750 pesos. ¿Se acuerdan aquellos famosos dichos de 6 pesos por día para comer? Claro. Surgen de la división de una familia y la división de todos los días que tiene el mes. 750 pesos necesita un hogar con 4 personas para comer, según el INDEC, en el último mes de medición de este índice de la canasta básica alimentaria, que fue en septiembre del 2013. Ahora vamos al índice de pobreza. Al índice de pobreza se le suma a la canasta básica alimentaria, o sea, lo que necesita una persona, una familia para comer, otros elementos que se consideran indispensables, como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda, la vestimenta,
Y este cálculo también lo hacía el INDEC en el año 2013, en el mes de septiembre del 2013, que fue la última medición que se hizo. Según el INDEC se necesitaba, por familia, estamos hablando de 2 personas, 2 adultos y 2 chicos en edades escolares, 1.717 pesos con 86 centavos por mes para cubrir todas estas necesidades. Este es el umbral y este es el dato que tenemos que tener en cuenta. Este es el umbral, según el INDEC, la última medición, septiembre de 2013, por el cual nos definíamos como por debajo o por encima de la línea de pobreza, pasándonos en limpio aquel hogar o aquel ingreso familiar que supera los 1.700 pesos, superaba los 1.700 pesos en septiembre del 2013, no era pobre. Para la República Argentina y para el INDEC no era más pobre. No era más pobre. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Alemania? ¿Por qué en Alemania? Porque bueno, Aníbal Fernández había dicho justamente esto, y que si tomamos los números, o sea, el 4,7% que fue la última medición del índice de pobreza en la República Argentina con cómo se mide la pobreza en Alemania, conceptualmente Aníbal Fernández tenía razón en cuanto al porcentaje, tiene razón, porque el porcentaje en Alemania es bastante superior al 4,7%. Lo que hay que decir es que las mediciones son absolutamente distintas. Absolutamente distintas. ¿Qué se tiene en cuenta, digamos, en Alemania? Bueno, en Alemania se tiene en cuenta el salario promedio. A ver, no es absoluta. La medición argentina es considerada por el INDEC absoluta. ¿Qué significa? Que si no tenés 1.700 pesos, sos pobre. ¿Por qué? Porque se suman lo que cuestan los alimentos, las vestimentas, lo que se estipula que necesita una familia por mes para vivir. Bien. En Alemania no es absoluto, es relativo la medición. Son 2 formas de medir completamente opuestas, inclusive. ¿Qué toma Alemania para considerar a su población como por debajo o por encima del índice de pobreza? Toma el salario promedio de todos los alemanes, de un trabajador alemán. Es decir, que primero hay que estar empleado. Claro. Y una vez que se está empleado, a raíz de eso, se toma el salario promedio. ¿Cuál es el salario promedio hoy? Pregunto, Juani. Este tema, este primer punto, digamos, es, me parece muy importante y excluyente. Si vos no sos empleado, vos no tenés un salario en blanco, sos pobre. Según el índice... ¿En Alemania no se mide de esa forma? No, el índice alemán toma solamente el universo de empleados alemanes. O sea, de todos los que tienen trabajo. Porque, o sea, los que no tienen trabajo... Por eso es relativo, Rodrigo, y no absoluto, la forma de medición. ¿Qué dicen los alemanes? ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador alemán? Hoy está en los 3.800 euros. 3.800, casi 3.900 euros el salario promedio. Se establece un porcentaje que es del 60%. O sea, aquellos trabajadores alemanes que no llegan al 60% del salario promedio de todos los alemanes son considerados pobres para el gobierno alemán. Son considerados pobres. Ahora bien, ¿qué pasaría si en Alemania medimos con el sistema argentino y si en Argentina medimos con el sistema alemán? Bueno, si medimos en Alemania con el sistema argentino, Alemania tendría menos del 0,5% de pobreza. Mientras que Argentina, tomando el salario promedio familiar, que estamos hablando del último que midió el INDEC, alrededor de 10.600 pesos según la canasta básica total, o sea, con alimentos, vestimenta, educación, etcétera. Estamos hablando de 10.700 pesos. Si sacamos el promedio del 60% nos daría cerca de 6.000 pesos, redondeando, pero estaría superando con la medición que tiene Alemania hoy en día en la República Argentina el índice de pobreza, el 35%. Es decir, que más del 35% de los argentinos, si medimos igual que Alemania, pero con nuestros valores argentinos, seríamos pobres. ¿Cómo llega la otra vereda, digamos? O sea, el otro punto de comparación que es la Universidad Católica Argentina al 25%. ¿Qué es lo que se conoce, digamos, cuál fue la metodología del trabajo de campo de la Universidad Católica? Que, repito, a mí lo que me llama la atención, no es la primera vez que la Universidad Católica tiene un observatorio, genera este tipo de trabajos mensuales, semestrales, etcétera. Lo cierto es que me llama la atención de que el máximo referente que tiene la Iglesia en la Argentina, que es Monseñor Arancedo, que lo conocemos los santafesinos, dijo que refrenda, digamos, lo que dice la Universidad Católica, el 25% de pobres. Hay 3 informes paralelos, más allá del último que hubo del INDEC, que continúan midiendo la pobreza. Uno de ellos es el de la CTA oficialista, comandada por Hugo Yasky, un sindicalista muy allegado al gobierno nacional, que estaba midiendo entre 2,5 y 3 veces más que lo que medía el gobierno. Y después está la medición que hace la UCA, que ahora Juanma la va a explicar un poco mejor,
que sí es mucho, es muy superior a la que ha medido el gobierno. O sea, Llega ya casi que al 25%. la CTA oficial, aliado del gobierno, son dos veces 17%. Y media. El 17%. 17% contra 4,7% del gobierno nacional. Bueno. ¿Y cuál era la trampa? Y cierro con esto. En la medición en sí, que para cubrir los alimentos, o sea, las calorías necesarias, se tomaban las listas de precios de los supermercados que derivaban de los índices recontrarretruchos de inflación que medía el INDEC. El INDEC decía antes, después fueron mucho más acertados los índices, pero en su momento eran insólitos los índices del INDEC. Entonces, ¿qué consideraban? Que con 750 pesos una familia de 4 personas en septiembre del 2013 podía comer. Dato que no hay que ser... Todavía estaba Guillermo Moreno ahí, ¿no? En septiembre del 2013, 2013. No, creo que no estaba. Sí, en 2013 sí. Sí, en 2013 sí. Fines de 2013 estaba. 2013 sí. Una aclaración con respecto de los datos del INDEC. En realidad esta forma de medir la pobreza y la indigencia viene desde el gobierno de Alfonsín, que hicieron una reforma que modificaron los valores con los cuales se medía estas dos categorías. Y el tema es, para poder continuar tomando esos datos estadísticos y poder comparar año a año cómo fue evolucionando, si vos modificás la forma de medirlo, te va a dar distinto, digamos. Y es lo que pasó a partir del 2000. Por eso no hay más datos, no se comparan esos datos, no existen más datos. Eso es lo que decía Capitanich cuando dice no podemos, ¿cómo era el término que usó? Empalme. Un problema de empalme, digamos. Cuando se modifica la forma de medir, no tenés manera de empalmar los datos, porque estás midiendo otra cosa. Es como comparar banana con manzana, digamos. No se puede, sí. Entonces, esa forma de medir es una continuidad de hace muchos años donde se vienen sosteniendo valores estadísticos. Inclusive, el valor de los productos, como decía Juani, está tomado por los índices inflacionarios, con lo cual el valor original, por ejemplo, del fideo, para el que está ahí, está en australes y viene tomando los índices de inflacionario que viene midiendo el INDEC desde aquel momento. Entonces, no es por eso cuando se planteó él 5 pesos por día para comer o 6 pesos por día para comer, en realidad no es un valor realista, es un valor estadístico que vos lo sostenés todos los años iguales para poder comparar periodos con periodos. Ahora, Juan, evidentemente es un número que en un momento no midió nada más real. Ahora o sea, te pregunto, dejó de ser real el número. Digamos. ¿por Eso qué es lo que ocurrió. Cristina en las Naciones Unidas, ante veedores internacionales, ante otros países, dice que tenemos menos del 5% de pobreza cuando no es así? Claramente. Eso habría que preguntar. Bueno, pero puede recibir un premio que le estaba dando una entidad internacional. O sea, a ver, yo voy a explicar en qué contexto fue lo de Cristina y a partir de qué. Hay una medición del Banco Mundial que tomó las mediciones en toda Latinoamérica, como el programa de Oscar Belvey. Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y Caribe. Es un informe que hizo hace poquito el Banco Mundial. Argentina, Uruguay y Chile son los 3 países de Latinoamérica que en los últimos 10 años, en la última década, más redujeron la pobreza crónica. Esto es, los que siempre son pobres. Los que más la redujeron. En estos 3 países esa pobreza crónica está alrededor del 10%. Esto quiere decir que hay un 10% de la población que siempre fue pobre y siguió siendo pobre, digamos. Ese es el porcentaje de la pobreza que se mide. Del 2004 al 2012, 1 de cada 5 latinoamericanos siguió siendo pobre, siempre. No pudo cambiar en toda Latinoamérica, ¿sí? En toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que marca este informe? Habla de una notable mejoría, no solo de Argentina, Argentina la lidera según este informe del Banco Mundial con Uruguay y con Chile, pero habla de una notable mejoría de toda Latinoamérica. 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, lo dice el Banco Mundial, les digo, no son un informe del INDEC y demás. Oficiales, tomando los datos del INDEC, lo dice el Banco Mundial. No son con los datos del INDEC, tiene otro parámetro, otra forma de medir el Banco Mundial en este informe. Aparte mide, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Pero con cifras oficiales de los países. Claro. Sí, pero no con las cifras metodológicas del INDEC. No es que toma la misma forma metodológica del INDEC, sino que toma... Mide el Banco Mundial. Pero le pide a cada país una información generada, producida por los países. Exactamente. O sea, pero lo que digo es, no es la misma... Quiero interpretar que hay un informe paralelo entre lo que dice el INDEC y lo que terminan ofreciéndole a los organismos internacionales. Los organismos internacionales lo que piden son datos. A partir de esos datos confeccionan sus propios índices. Digamos. Los datos que Argentina brindó son los del 2012, el segundo semestre del No. 2012. Eso es para cuando midió todos los años lo miden. Todos los años los países brindan datos. El Banco Mundial tiene su metodología, su forma de obtener.
y lo digo, a ver, es la misma forma de obtenerlo en todos los países de Latinoamérica. Lo hacen con los mismos datos. Lo ponen la misma vara, o tenés que emparejarlo, digamos, a todos con una misma vara para poder medirlo.